Tus privilegios se acabaron. Esas fueron las palabras exactas que mi esposa Florencia pronunció aquella tarde de jueves, mientras yo estaba sentado en el sofá de mi propia sala, después de un día completo de trabajo. Declaró que a partir de ese momento tendríamos nuestros salarios separados. Cada uno se encargaría de sus propios gastos. Cada uno viviría su propia vida financiera. Yo acepté de inmediato. Y ella no esperaba eso. Pero lo que Florencia no sabía era que yo ya conocía perfectamente cuánto costaba mantener esa casa. Sabía cuánto pesaban las cuentas que yo había pagado solo durante 42 años. Y sabía que muy pronto ella intentaría retractarse. El domingo llegó como siempre llega. Mi suegra Carmen vendría a almorzar con nosotros, como era nuestra costumbre de tantos años. Pero cuando ella entró a la cocina ese día, gritó tan fuerte que hasta los vecinos salieron de sus casas a ver qué estaba pasando. Porque lo que encontró allí dentro cambió todo. Pero estoy adelantándome a los hechos. Déjenme contarles desde el principio cómo llegamos a ese momento. Como un hombre que lo dio todo terminó siendo tratado como si no valiera nada. Y cómo decidí, por primera vez en mi vida, dejar de cargar con un peso que nunca debió ser solo mío. Mi nombre es Ignacio Quirós. Tengo 69 años. Durante toda mi vida he sido un hombre de palabra. Trabajé desde los 14 años. Construí mi hogar con estas manos y mantuve a mi familia con dignidad. Nunca me quejé del peso de las responsabilidades. Nunca pedí reconocimiento por cumplir con mi deber. Pero hay momentos en la vida de un hombre en que el silencio deja de ser respeto y se convierte en complicidad con la propia humillación. Esa tarde de jueves, cuando Florencia entró a la sala, supe que algo había cambiado en ella. Llevábamos 42 años casados. 42 años en los que yo había salido cada mañana a trabajar, había traído el dinero a casa, había pagado cada cuenta, cada medicina, cada capricho. Y durante todos esos años, ella había administrado ese dinero como si fuera suyo por derecho divino. Florencia se sentó frente a mí con los brazos cruzados. Tenía esa mirada que usaba cuando creía que estaba a punto de ganar una discusión que aún no había comenzado. Yo estaba leyendo el periódico. Era mi momento de paz después de un día agotador en la ferretería donde trabajaba desde hacía 30 años. Mis manos todavía olían a metal y madera. Mis rodillas me dolían. Pero ahí estaba yo, en mi propia casa, esperando que al menos ese espacio fuera un refugio. Ignacio, necesitamos hablar, dijo ella. Su voz tenía ese tono firme que usaba cuando ya había tomado una decisión y solo me estaba informando. Dejé el periódico a un lado y la miré. Adelante, respondí con calma. Siempre fui un hombre tranquilo. Nunca levanté la voz en esa casa. Nunca perdí el control. Quizás ese fue mi error. Quizás mi tranquilidad fue confundida con debilidad. He estado pensando mucho, continuó ella, y creo que es hora de que hagamos un cambio importante en nuestra relación. Hizo una pausa dramática, como si estuviera a punto de revelarme algo revolucionario. A partir de ahora, quiero que tengamos salarios separados. Tú te encargas de tus gastos y yo me encargo de los míos. Ya no voy a pedirte permiso para comprar lo que necesito. Ya no voy a tener que darte explicaciones sobre cómo gasto mi dinero. Me quedé mirándola en silencio por un momento. No porque estuviera sorprendido. No porque no entendiera lo que estaba diciendo. Sino porque en ese instante comprendí algo mucho más profundo. Comprendí que para ella, todos esos años en que yo había trabajado 12 horas diarias, en que había renunciado a mis sueños para pagar su universidad, en que había pagado la casa donde ella vivía cómodamente, no significaban nada. Para ella, yo era simplemente un obstáculo a su libertad. Tus privilegios se acabaron, añadió con una sonrisa que intentaba ser triunfante. Esa palabra, privilegios. Como si haber trabajado hasta destruir mi espalda fuera un privilegio. Como si pagar cada factura de esa casa durante 4 décadas fuera un privilegio. Como si haberle dado una vida cómoda, sin preocupaciones económicas, fuera algún tipo de abuso de poder. De acuerdo, respondí simplemente. Ella parpadeó. Su sonrisa vaciló por un segundo. ¿De acuerdo? ¿Así no más? Así no más, repetí con calma. Si quieres salarios separados, tendremos salarios separados. A partir de mañana, cada uno se hace cargo de lo suyo. Florencia me miró como si hubiera esperado una pelea. Como si hubiera preparado argumentos para una batalla que no iba a suceder. Pero yo simplemente asentí, volví a tomar mi periódico y continué leyendo. Ella se levantó del sofá con cierta confusión y se fue a la cocina. Yo me quedé allí, aparentemente tranquilo. Pero por dentro,
algo había cambiado definitivamente, porque durante 42 años, yo había sido el hombre que sostenía todo, el que pagaba la hipoteca, el que compraba el mercado, el que cubría las facturas de luz, agua, gas, teléfono, internet, el plan de salud, el seguro del auto, las reparaciones de la casa, la ropa, los regalos para la familia de ella, los almuerzos dominicales con su madre. Todo, absolutamente todo. El salario de Florencia, que ganaba como secretaria en una escuela, siempre había sido para ella, para sus caprichos, para sus salidas con amigas, para su ropa, para lo que ella quisiera. Nunca había pagado una sola cuenta de esa casa. Nunca había comprado un kilo de arroz. Nunca había tenido que preocuparse si alcanzaba el dinero para llegar a fin de mes, porque yo siempre me había encargado de eso. Y ahora, después de toda una vida de sacrificio, ella me decía que mis privilegios se habían acabado. Esa noche, mientras ella dormía, yo me quedé despierto en la sala. No por tristeza, no por rabia, sino por claridad. Por primera vez en décadas, todo se volvió perfectamente claro. Yo no iba a suplicar. No iba a explicar. No iba a tratar de hacerla entender el valor de lo que siempre había hecho. Simplemente iba a dejar de hacerlo. Y ella iba a aprender sola. Al día siguiente, viernes, me levanté como siempre. Me preparé mi café. Me vestí con mi ropa de trabajo. Y antes de salir, pasé por el cuaderno donde siempre anotaba las cuentas de la casa. Lo guardé en el cajón de mi escritorio. Cerré con llave. Salarios separados, había dicho ella. Perfecto. Eso era exactamente lo que iba a tener. Cuando llegué del trabajo esa tarde, Florencia estaba viendo televisión en la sala. Me saludó como si nada hubiera cambiado. Como si la conversación del día anterior hubiera sido solo otro capricho que yo iba a ignorar eventualmente. ¿Compraste el mercado?, preguntó sin apartar la vista de la pantalla. No, respondí mientras me quitaba los zapatos. Salarios separados, ¿recuerdas? Cada uno compra lo suyo. Ella giró la cabeza lentamente. ¿Cómo? Lo que oíste. Tú dijiste que querías que cada uno se encargara de sus propios gastos. Así que yo compré solo para mí. Si necesitas algo, tendrás que comprarlo tú. Vi cómo su rostro cambiaba de la sorpresa a la incredulidad. Pero no dijo nada. Seguramente pensó que yo estaba siendo dramático, que en unos días todo volvería a la normalidad. Pero no iba a volver. El sábado por la mañana, me levanté temprano. Preparé mi desayuno. Huevos revueltos, pan tostado, café. Solo para mí. Una porción exacta. Cuando Florencia bajó a la cocina, encontró todo limpio. Ningún plato extra. Ninguna comida guardada para ella. ¿No me dejaste nada?, preguntó con un tono entre sorprendido y molesto. Salarios separados, recordé con calma. Cada uno se prepara lo suyo. Ignacio, esto es ridículo. Es lo que tú pediste, Florencia. Yo solo estoy respetando tu decisión. Ella abrió la nevera. Estaba prácticamente vacía. Solo había lo que yo había comprado para mí. Unas cuantas cosas básicas. Nada más. ¿Y qué se supone que voy a comer? Lo que compres con tu salario, supongo. Vi cómo apretaba los labios. Pero su orgullo era más grande que su sentido común. No iba a retractarse tan fácilmente. Está bien, dijo finalmente. Iré yo misma al supermercado. Y se fue. Yo me quedé en la casa, tranquilo, sabiendo exactamente lo que iba a pasar. Florencia ganaba $1,200 al mes. Después de impuestos, le quedaban unos 950. Siempre había sido suficiente para ella porque nunca había tenido que pagar nada. Pero ahora, ese dinero tendría que cubrir su parte del mercado, su parte de la luz, del agua, del gas, del internet, del teléfono, del plan de salud, de la gasolina del auto que ella usaba y que yo había pagado durante años. Solo el plan de salud costaba $300. El mercado, si compraba lo mínimo, unos 250. La gasolina, otros 100. Su parte de los servicios, cerca de 150. $800 al mes. Y eso sin contar imprevistos. Le quedaban $150 para todo lo demás. Para su ropa, para sus salidas, para sus caprichos. Ella nunca había hecho esas cuentas. Nunca había tenido que hacerlas. Cuando regresó del supermercado esa tarde, traía apenas 2 bolsas. Su rostro ya no tenía esa sonrisa triunfante del jueves.
Había gastado casi $200 y apenas había comprado lo básico para una semana. Yo estaba en la sala, leyendo. No dije nada. No hice ningún comentario. Simplemente la dejé vivir su decisión. Esa noche, ella cocinó para ella. Yo cociné para mí. Comimos en silencio, cada uno en su mundo. Y así pasó el sábado. El domingo amaneció con esa luz suave que siempre me había gustado. Pero ese día, esa luz traía consigo algo más. Traía el momento de la verdad. Porque ese domingo, como todos los domingos desde hacía más de 20 años, mi suegra Carmen vendría a almorzar a nuestra casa. Y ese almuerzo iba a ser muy diferente. Los domingos en nuestra casa siempre habían sido sagrados. Desde que nos casamos, Florencia había establecido esa tradición. Cada domingo, su madre Carmen vendría a almorzar con nosotros. Y cada domingo, durante más de 20 años, yo había pagado por esos almuerzos. No eran comidas sencillas. Carmen esperaba un banquete. Pollo asado, ensaladas elaboradas, postres, vino. Todo tenía que estar perfecto. Y todo siempre había salido de mi bolsillo. Yo nunca me quejé. Era parte de mantener la paz en la familia. Era parte de ser un buen esposo, un buen yerno. O al menos eso era lo que yo creía que debía ser. Pero ese domingo iba a ser diferente. Me levanté temprano, como siempre. Preparé mi café. Hice mi desayuno. Huevos, pan tostado, un poco de fruta. Solo para mí. La cantidad exacta que necesitaba. Florencia bajó una hora después. Tenía ojeras. No había dormido bien. Los últimos 2 días habían empezado a pasarle factura. Buenos días, dije con calma. Ella apenas respondió. Fue directo a la cocina y abrió la nevera. La miré desde la sala. Vi cómo su expresión cambiaba al ver lo que había adentro. Casi nada. Yo había comprado solo lo mío. Ella había comprado lo suyo el sábado, pero ya se le había acabado la mitad porque no sabía administrar. Nunca había tenido que hacerlo. Ignacio, dijo con voz tensa, mi madre viene hoy. Lo sé, respondí sin levantar la vista del periódico. ¿Y qué vamos a preparar? No sé qué vas a preparar tú. Yo voy a hacer algo sencillo para mí. Hubo un silencio pesado. ¿Estás hablando en serio? Completamente. Salarios separados, Florencia. Fue tu decisión. Si quieres preparar un almuerzo para tu madre, tendrás que comprarlo tú. Vi cómo apretaba los puños. Su orgullo estaba luchando contra la realidad. Y la realidad estaba ganando. Esto es absurdo, murmuró. Es lo que tú querías, repetí con la misma calma de siempre. Ella se quedó allí parada por un momento, mirándome como si esperara que yo cediera. Como si esperara que yo, como siempre, resolviera el problema. Pero yo no me moví. No dije nada más. Simplemente seguí leyendo mi periódico. Finalmente, ella tomó su bolso y salió de la casa dando un portazo. Fue a comprar lo que pudiera con lo poco que le quedaba del dinero de la semana. Yo me quedé en casa, tranquilo. Sabía exactamente cómo iba a terminar este día. Lo había pensado durante todo el fin de semana. Y estaba preparado. Carmen llegó a las 12 en punto, como siempre. Toqué el timbre con esa insistencia característica que tenía. 3 veces seguidas. Como si el mundo dependiera de que le abrieran la puerta inmediatamente. Florencia corrió a abrir. Yo me quedé en la sala, esperando. Mamá, qué bueno que llegaste, escuché la voz forzadamente alegre de mi esposa. Hija, ¿cómo estás? Tengo un hambre terrible. ¿Qué preparaste hoy? Silencio incómodo. Bueno, algo sencillo. Hoy decidimos hacer algo más tranquilo. Carmen entró a la sala y me saludó con esa frialdad de siempre. Ella nunca me había apreciado realmente. Para ella, yo era simplemente el hombre que su hija había elegido. Nada más. Nada especial. Ignacio, dijo apenas moviendo la cabeza. Carmen, respondí con educación. Ella se sentó en el sofá principal, ese que siempre ocupaba cuando venía. Se acomodó como si fuera su propia casa. Y en cierto modo, siempre se había comportado así. ¿Y cuándo vamos a comer? Estoy muerta de hambre. Florencia lanzó una mirada desesperada hacia la cocina. Ya casi está listo, mamá. Dame unos minutos. Carmen asintió y comenzó a hablar de sus vecinos, de sus amigas, de los chismes del barrio. Yo la escuchaba a medias, esperando el momento inevitable. Media hora después, Florencia llamó desde la cocina. Ya está listo.
Nos levantamos y fuimos al comedor. Carmen se sentó en su lugar de siempre, en la cabecera. Florencia trajo los platos desde la cocina. Había preparado un arroz simple con un poco de pollo. Nada más. No había ensaladas elaboradas. No había guarniciones. No había postre. No había vino. La mesa se veía vacía comparada con los domingos anteriores. Carmen miró el plato con incredulidad. ¿Esto es todo? Es que hoy decidimos hacer algo más sencillo, mamá, murmuró Florencia sin levantar la vista. ¿Sencillo? Florencia, los domingos siempre has hecho comidas especiales. ¿Qué pasó? Es que, las cosas han cambiado un poco. Carmen me miró con esa expresión acusadora que siempre usaba cuando algo no le gustaba. ¿Qué cosas han cambiado, Ignacio? Antes de que yo pudiera responder, Florencia intervino. Mamá, ahora tenemos salarios separados. Cada uno se encarga de sus propios gastos. Fue mi decisión. Yo simplemente asentí y empecé a comer mi porción. Había preparado mi propio plato antes, cuando Florencia estaba ocupada con el suyo. Tenía mi comida exactamente como me gustaba. Carmen dejó el tenedor sobre la mesa con un ruido seco. ¿Salarios separados? ¿De qué estás hablando? Pues eso, mamá. Decidí que cada uno debe manejar su propio dinero. Que yo no tenía por qué pedirle permiso a Ignacio para gastar lo que gano. ¿Permiso? Florencia, él nunca te pidió cuentas de nada. Pero siempre controlaba el dinero de la casa, se defendió mi esposa. Carmen la miró fijamente. Porque él es quien paga todo. ¿O acaso tú has pagado alguna vez la luz? ¿El agua? ¿El gas? ¿Esta casa? Florencia se quedó callada. Yo seguí comiendo en silencio. No era mi lugar intervenir en esa conversación. Simplemente estaba allí, siendo testigo de cómo la realidad empezaba a manifestarse. Pero mamá, yo también trabajo, intentó argumentar Florencia. Sí, y gastas todo tu salario en ti misma. En tu ropa. En tus salidas. En tus caprichos. Mientras Ignacio paga absolutamente todo en esta casa. Y ahora vienes a decirme que decidiste tener salarios separados como si fuera algo justo. La voz de Carmen se estaba elevando. Ella nunca había sido una mujer de medias tintas. Cuando tenía algo que decir, lo decía sin filtros. Es mi decisión, mamá. Yo soy una mujer adulta y puedo decidir sobre mi propia vida. Claro que puedes. Pero las decisiones tienen consecuencias. Y por lo que veo, ya estás empezando a darte cuenta. Florencia no respondió. Movía la comida en su plato sin realmente comer. Su rostro mostraba cansancio, frustración, y algo más. Algo que empezaba a parecerse al arrepentimiento. Terminamos de comer en un silencio tenso. Carmen apenas probó la comida. Estaba visiblemente molesta. No solo por la comida escasa, sino por toda la situación. Después del almuerzo, Florencia se levantó a recoger los platos. Yo me levanté también y llevé el mío a la cocina. Solo el mío. ¿No vas a ayudarla?, preguntó Carmen con tono acusador. Salario separado significa también responsabilidades separadas, respondí con calma. Ella cocina para ella, yo cocino para mí. Ella lava sus platos, yo lavo los míos. Vi cómo los ojos de Carmen se abrían con sorpresa. Finalmente estaba entendiendo la magnitud de lo que su hija había provocado. Florencia, necesito hablar contigo, dijo Carmen levantándose. Ahora no, mamá. Ahora sí. Carmen tomó a su hija del brazo y prácticamente la arrastró hacia la cocina. Yo me quedé en el comedor, pero podía escuchar perfectamente la conversación. ¿Qué demonios hiciste, Florencia? Ya te lo expliqué, mamá. Decidí que. ¿Decidiste? ¿Decidiste qué? ¿Arruinar tu matrimonio? ¿Tirar por la borda 42 años con un hombre que te ha dado todo? Él no me ha dado todo. Yo también trabajo. Por favor, hija. No seas ridícula. Tú ganas $1,200 al mes. Esta casa cuesta $2,000 de hipoteca. Los servicios otros 300. El mercado unos 500. El plan de salud 600 para los dos. ¿De dónde crees que sale todo eso? Silencio. Ignacio gana $3,000 al mes trabajando en esa ferretería, destrozándose la espalda. Y cada centavo de ese dinero ha ido a mantener esta casa y a darte una vida cómoda. Mientras tú has gastado tu salario completo en tonterías. No son tonterías, murmuró Florencia. ¿Ah, no? Entonces, ¿qué son? ¿Las 10 carteras que tienes en tu closet son una inversión?
¿Los zapatos que usas una sola vez son necesidades básicas? Mamá, por favor. No, Florencia. Ya es hora de que escuches la verdad. Has sido una malagradecida. Y ahora estás pagando las consecuencias de tu orgullo estúpido. Yo me quedé sentado en el comedor, escuchando cada una de esas frases. No sentí satisfacción. No sentí venganza. Solo sentí una profunda tristeza por el tiempo perdido. Por los años en que mi esfuerzo había sido invisible. Carmen regresó a la sala. Me miró con una expresión que nunca antes había visto en ella. Algo parecido al respeto. Ignacio, lamento todo esto. No tiene por qué disculparse, Carmen. Cada uno toma sus decisiones. Lo sé, pero yo crié a mi hija mejor que esto. O al menos eso creía. Ella tomó su bolso y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se giró hacia la cocina donde Florencia todavía estaba, probablemente llorando. Florencia, cuando estés lista para dejar tu orgullo a un lado y reconocer el valor de lo que tienes, espero que no sea demasiado tarde. Y se fue. La puerta se cerró. La casa quedó en silencio. Yo me quedé sentado en el comedor, mirando por la ventana. El sol de la tarde entraba suavemente, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire. Había sido un domingo muy diferente. Y todos lo sabían. El silencio que quedó después de que Carmen se fue era diferente a cualquier otro silencio que hubiera existido en esa casa. No era el silencio cómodo de dos personas que comparten un espacio. No era el silencio natural del final de un domingo. Era el silencio pesado de las verdades que finalmente han salido a la luz y que nadie sabe cómo manejar. Yo me quedé sentado en el comedor durante unos minutos más. Podía escuchar los sonidos apagados que venían de la cocina. Florencia estaba lavando los platos. Despacio, como si cada movimiento le costara un esfuerzo enorme. Me levanté y fui a la sala. Tomé mi libro, ese que había estado leyendo durante las últimas semanas, y me senté en mi sillón. El mismo sillón donde había pasado tantas tardes después del trabajo. El mismo lugar donde había descansado mis huesos cansados durante tantos años. Florencia salió de la cocina media hora después. Sus ojos estaban rojos. Había estado llorando. Pero su expresión todavía mostraba esa terquedad que la caracterizaba. Ese orgullo que no la dejaba admitir cuando se equivocaba. Me miró desde el umbral de la puerta. Yo levanté la vista de mi libro. ¿Necesitas algo?, pregunté con calma. Ella negó con la cabeza y subió las escaleras hacia nuestra habitación. Escuché cómo cerraba la puerta. No con fuerza. Simplemente la cerró. Y yo volví a mi lectura. Esa noche dormimos en la misma cama, como siempre, pero separados por un abismo que parecía crecer con cada hora que pasaba. Ella se acostó dándome la espalda. Yo hice lo mismo. No hubo palabras. No hubo reconciliación. Solo dos personas en el mismo espacio, viviendo realidades completamente diferentes. El lunes llegó con su rutina habitual. Me levanté a las 5:30 de la mañana. Me duché, me vestí, preparé mi desayuno. Café, pan tostado, un huevo. Simple. Efectivo. Florencia todavía estaba durmiendo cuando salí de la casa. O al menos fingía estar durmiendo. Ya no podía distinguir la diferencia. Llegué a la ferretería a las 7 en punto. Llevaba 30 años trabajando en ese lugar. 30 años levantando cajas, atendiendo clientes, organizando inventario. Mi espalda me recordaba cada uno de esos años cada mañana cuando me levantaba. Buenos días, don Ignacio, me saludó Gonzalo, el joven que trabajaba en el área de pinturas. Buenos días, Gonzalo. ¿Cómo estuvo su fin de semana? Interesante, respondí con una sonrisa leve. Muy interesante. Él no preguntó más. Gonzalo era un buen muchacho. Sabía cuándo dejar las cosas en paz. El día transcurrió como cualquier otro día de trabajo. Atendí a los clientes. Ayudé a un señor mayor a encontrar los tornillos correctos para su proyecto. Aconsejé a una mujer joven sobre qué tipo de pintura usar en su cocina. Descargué una entrega de herramientas. Trabajo honesto. Trabajo que me había dado de comer durante décadas. Trabajo que había pagado esa casa, esa vida, todo. Cuando regresé a casa esa tarde, encontré a Florencia sentada en la sala. Tenía papeles esparcidos sobre la mesa de centro. Facturas, cuentas, números. Me detuve en la entrada. Ella levantó la vista. Su rostro mostraba agotamiento, confusión y algo más.
algo que empezaba a parecerse al pánico. Ignacio, necesitamos hablar, dijo con voz temblorosa. Ya hablamos el jueves, respondí quitándome los zapatos. Salarios separados. ¿Recuerdas? Sí, pero, no sabía que, no me di cuenta de qué. ¿De qué no te diste cuenta? Ella señaló los papeles. ¿De cuánto cuesta todo? La luz llegó hoy. $320. Y el agua. $80. Y todavía falta el gas, el teléfono, el internet. Su voz se quebró un poco. No me alcanza, Ignacio. Con mi salario no me alcanza para pagar todo esto y también el mercado y la gasolina y... Hizo una pausa, esperando que yo dijera algo. Que yo resolviera el problema como siempre lo había hecho. Pero yo simplemente asentí. Es difícil cuando uno tiene que pagar sus propios gastos, ¿verdad? Ella me miró con ojos suplicantes. ¿Podrías ayudarme solo este mes? Hasta que me organice mejor. Negué con la cabeza suavemente. Tú quisiste salarios separados, Florencia. Dijiste que se habían acabado mis privilegios. Que querías ser independiente. Pues ahora lo eres. Tienes que aprender a administrarte con lo que ganas. Pero es que no sabía. Ahora lo sabes, la interrumpí. Y eso es bueno. Ahora sabes exactamente cuánto he estado pagando todos estos años. Ahora sabes exactamente qué significa sostener esta casa. Vi cómo las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Pero su orgullo todavía era más fuerte. Está bien, murmuró. Me las arreglaré sola. Por supuesto que lo harás, respondí. Siempre has sido una mujer capaz. Subí a la habitación a cambiarme de ropa. Cuando bajé, ella todavía estaba allí, mirando esos papeles como si fueran un rompecabezas imposible de resolver. Esa noche, cada uno preparó su propia cena. Yo hice una pechuga de pollo con verduras. Ella se hizo un sándwich. Un simple sándwich porque no le quedaba mucho más en su parte de la nevera. Comimos en silencio. Cada uno en su mundo. Cada uno procesando esta nueva realidad. Los días siguientes fueron una repetición de lo mismo. Yo me levantaba, trabajaba, regresaba a casa, hacía mi vida. Ella hacía la suya. Dos personas compartiendo un espacio pero viviendo vidas completamente separadas. Vi cómo el cansancio se iba acumulando en su rostro. Las ojeras se hacían más profundas. Su ropa empezaba a verse menos cuidada. Ya no tenía dinero para ir a la peluquería como antes. Ya no podía salir con sus amigas a esos almuerzos caros. Todo el dinero que ganaba ahora tenía que ir a cosas que antes ni siquiera pensaba. Comida, servicios, gasolina, necesidades básicas. El jueves de esa semana, llegó el recibo del internet y el teléfono. $140. Ella lo abrió en la mesa del comedor. La vi hacer cuentas en un papel. Sumar, restar, volver a sumar. Finalmente dejó el lápiz y se cubrió el rostro con las manos. Yo pasé por su lado camino a la cocina. No dije nada. Simplemente la dejé vivir las consecuencias de su decisión. Esa noche escuché cómo llamaba por teléfono a su madre. Estaba en la habitación, pero su voz atravesaba la puerta. Mamá, no sé qué hacer. No me alcanza el dinero. Ya tuve que cancelar mi membresía del gimnasio. Ya no puedo comprar las cosas que me gustan. Cada día es solo contar centavos y ver cómo pagar las cuentas. Hubo un silencio mientras Carmen hablaba del otro lado. Lo sé, mamá. Lo sé. Tú me lo advertiste. Pero yo pensé que sería diferente. Pensé que mi salario alcanzaría. No sabía que todo costaba tanto. Otro silencio. No le he pedido que volvamos a como estaba antes. No puedo. No después de todo lo que dije. No después de decirle que sus privilegios se habían acabado. Su voz se quebró. Tenías razón, mamá. He sido una tonta. Una completa tonta. Colgó el teléfono. La escuché llorar durante unos minutos. Luego silencio. Yo me quedé sentado en la sala, mirando por la ventana. La luna llena iluminaba el jardín. Ese jardín que yo había plantado años atrás. Esos árboles que yo había cuidado. Esa casa que yo había mantenido. No sentía alegría por el sufrimiento de Florencia. No sentía venganza. Solo sentía una profunda tristeza por el tiempo perdido. Por los años en que mi trabajo había sido invisible. Por las décadas en que nadie había valorado el peso que yo cargaba. El viernes por la tarde, cuando llegué del trabajo, encontré la casa vacía.
Florencia había dejado una nota sobre la mesa de la cocina. Fui al supermercado. Regreso pronto. Me preparé un café y me senté a esperar. Ella regresó una hora después con apenas una bolsa pequeña, la mitad de lo que solía comprar antes. La vi guardar las cosas en su parte de la nevera, cada producto colocado con cuidado, como si fuera un tesoro, porque ahora cada dólar contaba. Cada compra tenía que ser pensada. Cada gasto tenía que ser justificado. Esa era la realidad que yo había vivido durante 42 años. La realidad de ser el responsable. De tener que hacer que el dinero alcanzara. De sacrificar los propios gustos para que todo funcionara. Y ahora ella finalmente lo estaba experimentando. El sábado por la mañana, recibió un mensaje de una de sus amigas. La escuché responder: no, este fin de semana no puedo. Estoy un poco ajustada de dinero. Quizás el próximo mes. Colgó y se quedó mirando el teléfono con expresión triste. Sus amigas seguían con sus vidas. Seguían con sus salidas. Seguían con sus lujos. Pero ella ya no podía acompañarlas. Porque ahora tenía responsabilidades reales. Ahora tenía que pagar por su propia vida. Y su salario, que siempre le había parecido suficiente para sus caprichos, resultaba ser completamente insuficiente para las necesidades básicas. Esa tarde, mientras yo estaba en el jardín podando los arbustos, ella salió a la terraza. Se quedó allí parada, mirándome trabajar. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo eso?, preguntó finalmente. ¿El jardín? Toda la vida. Cada fin de semana. Para que se vea bonito. Debe ser cansado. Lo es. Pero alguien tiene que hacerlo. Ella asintió lentamente, como si estuviera viendo por primera vez todo el trabajo que implicaba mantener esa casa. No solo pagar las cuentas. También el trabajo físico. El mantenimiento. Las reparaciones. Todo. ¿Siempre lo hiciste tú solo? Siempre, respondí sin dejar de trabajar. Tú nunca te ofreciste a ayudar. Silencio. Nunca me di cuenta, murmuró. La mayoría de la gente no se da cuenta de las cosas hasta que tiene que hacerlas ella misma. Ella se quedó allí unos minutos más, observando. Luego volvió a entrar a la casa sin decir nada más. Esa noche, mientras cenábamos cada uno en silencio, ella me miró desde el otro lado de la mesa. Ignacio. Sí. Yo quería. Hizo una pausa larga. Podía ver la lucha interna en su rostro. El orgullo peleando contra la necesidad de admitir su error. Pero finalmente, el orgullo ganó. Nada. Olvídalo. Y siguió comiendo su modesta cena. Yo no presioné. No iba a hacerlo. Ella tenía que llegar a sus propias conclusiones. Tenía que entender por sí misma el valor de lo que había perdido. El domingo llegó nuevamente. Esta vez no habría visita de Carmen. Florencia la había llamado para cancelar. No tenía dinero para preparar un almuerzo especial. Y probablemente tampoco tenía el valor de enfrentar nuevamente la mirada decepcionada de su madre. Pasamos el día cada uno en lo suyo. Yo leí. Vi un poco de televisión. Descansé. Ella estuvo en la habitación casi todo el día, haciendo cuentas, reorganizando su presupuesto, intentando encontrar una manera de hacer que su dinero alcanzara. Pero no alcanzaba. Y ambos lo sabíamos. La segunda semana de nuestros salarios separados fue todavía más reveladora que la primera. Florencia había empezado a entender la magnitud del problema en el que se había metido. Pero su orgullo seguía siendo una barrera infranqueable entre ella y la solución más obvia. El lunes por la mañana, cuando bajé a desayunar, la encontré sentada en la cocina con una taza de café negro. Solo café. Nada más. ¿No vas a desayunar?, pregunté mientras preparaba mi avena con frutas. No tengo hambre, respondió sin mirarme. Pero yo sabía la verdad. Estaba racionando su comida, tratando de hacer que su escaso mercado durara lo más posible. Yo desayuné tranquilamente, lavé mi plato y me fui al trabajo. Como cada día. Como llevaba haciendo durante 30 años. En la ferretería, la rutina continuaba. Pero algo había cambiado en mí. Me sentía más ligero. No era felicidad por el sufrimiento de Florencia. Era algo diferente. Era la sensación de haber dejado caer un peso que había estado cargando durante demasiado tiempo. Don Ignacio, se ve usted diferente últimamente, comentó Gonzalo mientras organizábamos unas cajas de herramientas. ¿Diferente cómo? No sé. Más tranquilo. Como más en paz. Sonreí levemente.
A veces uno necesita dejar de cargar con pesos que no le corresponden, Gonzalo. Uno aprende eso con los años. El muchacho asintió, aunque probablemente no entendía completamente lo que yo quería decir. Era joven todavía. Apenas 25 años. La vida aún no le había enseñado esas lecciones que solo llegan con el tiempo y la experiencia. Esa tarde, cuando regresé a casa, Florencia estaba en el teléfono. Hablaba con alguien del banco. Su voz sonaba tensa. Sí, entiendo. Pero es que este mes ha sido complicado. ¿No hay forma de extender el plazo de pago de la tarjeta? Silencio mientras escuchaba la respuesta. Ya veo. Está bien. Haré el pago mínimo entonces. Gracias. Colgó y se dejó caer en el sofá. No me había visto entrar. Me quedé allí, en la entrada, observándola. Tenía la cabeza entre las manos. Sus hombros se movían ligeramente. Estaba llorando en silencio. Por un momento, una parte de mí quiso acercarme. Quiso consolarla. Quiso resolver el problema como siempre lo había hecho. Pero me detuve. Porque resolver este problema sería quitarle la única oportunidad que tenía de aprender. De realmente entender. De valorar. Subí las escaleras sin hacer ruido. Ella nunca supo que yo la había visto así. El miércoles de esa semana llegó el recibo del seguro del auto. El auto que ella usaba diariamente para ir a su trabajo. $350. La vi abrir el sobre durante la cena. Vi cómo su rostro se ponía pálido. Vi cómo sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el papel. No dijo nada. Simplemente dobló el recibo y lo guardó con los demás papeles que se acumulaban en una carpeta sobre la mesa de la sala. Esa noche la escuché hablar por teléfono con Carmen nuevamente. Mamá, no sé cómo voy a pagar el seguro del auto. Si no lo pago, no puedo manejar. Y si no puedo manejar, no puedo ir al trabajo. La voz de Carmen era apenas audible, pero su tono era claro incluso desde donde yo estaba. Ya lo sé, mamá. Ya sé que debí pensarlo antes. Pero no puedo pedirle a Ignacio que vuelva a pagar todo. No después de lo que le dije. No después de decirle que sus privilegios se habían acabado. Hubo otro silencio. ¿Prestarme dinero? Mamá, tú vives de tu pensión. No puedo quitarte tu dinero. Además, ¿con qué te lo devolvería? Su voz se quebró completamente. Tienes razón. Esto es mi responsabilidad. Yo me metí en este problema. Yo tengo que encontrar la forma de salir. El jueves por la tarde, cuando llegué del trabajo, Florencia no estaba en casa. Había dejado otra nota. Fui a buscar un trabajo extra. Regreso más tarde. Me senté en la sala y esperé. Regresó 2 horas después. Su rostro mostraba derrota. ¿Cómo te fue?, pregunté. Ella se dejó caer en el sofá. Todos los trabajos de medio tiempo pagan muy poco. Y los horarios chocan con mi trabajo en la escuela. No sé cómo voy a hacer esto, Ignacio. Era la primera vez en 2 semanas que me hablaba con esa vulnerabilidad. Sin defensas. Sin orgullo. Tú dijiste que querías ser independiente, respondí con calma. La independencia viene con responsabilidades. Con decisiones difíciles. Con sacrificios. Lo sé, murmuró. Ahora lo sé. Se levantó y subió a la habitación. La escuché cerrar la puerta suavemente. El viernes llegó el recibo del plan de salud. $300. La parte de ella. Esa noche no cenó nada. Dijo que no tenía hambre. Pero yo sabía que estaba ahorrando hasta el último centavo posible. Me preparé mi cena. Un buen pedazo de carne con papas asadas. Comí tranquilamente mientras leía mi libro. Ella estaba en la habitación, probablemente haciendo cuentas nuevamente, tratando de encontrar una solución matemática a un problema que iba mucho más allá de los números. El sábado por la mañana me despertó un ruido en la cocina. Bajé y encontré a Florencia revisando mi parte de la nevera. Se quedó paralizada cuando me vio, como si la hubiera atrapado haciendo algo indebido. Yo, solo estaba viendo. No terminó la frase. ¿Tienes hambre?, pregunté. Ella asintió lentamente, con los ojos llenos de lágrimas. No me queda casi nada. Y todavía faltan 5 días para que me paguen. Por primera vez en 2 semanas, vi una rendición genuina en sus ojos. Tomé una respiración profunda. Puedes tomar un poco de pan y hacer un sándwich. Pero después de eso, Florencia, necesitas entender algo muy importante. Ella me miró esperando. Esto que estás viviendo ahora,
esto que te parece imposible de manejar, esto es lo que yo he estado haciendo solo durante 42 años. Mientras tú gastabas tu salario completo en ti misma, yo estaba aquí, haciendo malabares con las cuentas, sacrificando mis propios gustos, asegurándome de que todo funcionara. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Y cuando decidiste que querías salarios separados, cuando me dijiste que mis privilegios se habían acabado, lo que realmente hiciste fue quitarme la oportunidad de seguir siendo invisible. Me diste la oportunidad de mostrarte exactamente cuánto peso he estado cargando. Ignacio, yo, todavía no he terminado, la interrumpí suavemente pero con firmeza. Has tenido 2 semanas para entender lo que significa sostener una vida. Y apenas estás empezando a darte cuenta. Yo he hecho esto durante décadas. Sin quejarme. Sin pedir reconocimiento. Simplemente porque era mi responsabilidad. Lo siento, susurró ella. Lo siento mucho. Asentí lentamente. Prepara tu sándwich. Y luego necesitamos tener una conversación muy seria sobre el futuro. Ella tomó el pan con manos temblorosas y preparó un simple sándwich. Comió en silencio, cada bocado probablemente sabiendo diferente ahora que entendía el verdadero costo de ese pan. Cuando terminó, nos sentamos en la sala, uno frente al otro, como 2 personas que necesitaban reconstruir algo que se había roto. Pero antes de reconstruir, primero había que terminar de demoler las ilusiones. Y esa conversación apenas estaba comenzando. Nos sentamos en la sala con una distancia física pequeña, pero con un abismo emocional que parecía imposible de cruzar. Florencia tenía los ojos rojos e hinchados. Sostenía un pañuelo entre sus manos, retorciéndolo nerviosamente. Yo estaba tranquilo, esperando. Había esperado 42 años para este momento. Unos minutos más no harían ninguna diferencia. No sé por dónde empezar, dijo ella finalmente con voz quebrada. Empieza por el principio, respondí. Empieza por explicarme qué fue lo que te llevó a tomar esa decisión. Ella tomó aire profundamente. Mis amigas. Ellas siempre me decían que yo era tonta por no manejar mi propio dinero. Que tú controlabas todo. Que yo debería ser más independiente. Más moderna. Hice una pausa, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Tus amigas? ¿Las mismas que están casadas con hombres que ganan menos que tú? ¿Las mismas que viven de las tarjetas de crédito y están endeudadas hasta el cuello? Florencia bajó la mirada. Yo no lo veía así. Solo escuchaba que ellas manejaban su propio dinero y me sentía, no sé, anticuada. Como si yo fuera de otra época. Me recosté en el sofá, mirándola fijamente. Y nunca se te ocurrió preguntarte por qué yo manejaba el dinero de la casa. No era control, Florencia. Era responsabilidad. Alguien tenía que asegurarse de que las cuentas se pagaran. De que hubiera comida. De que el techo sobre nuestras cabezas estuviera asegurado. Lo sé ahora, susurró. ¿Lo sabes? ¿De verdad lo sabes? Porque decirlo y entenderlo son 2 cosas muy diferentes. Ella levantó la vista, con lágrimas corriendo por sus mejillas. He pasado las peores 2 semanas de mi vida, Ignacio. Cada noche me duermo pensando en cómo voy a pagar las cuentas del día siguiente. Cada mañana me despierto con un nudo en el estómago. No puedo comprar nada sin calcular si me alcanza. No puedo dormir tranquila. Y apenas han pasado 2 semanas. Hizo una pausa, limpiándose las lágrimas. Y tú has vivido así durante 42 años. Has cargado con esa presión todos los días. Y yo nunca me di cuenta. Nunca te pregunté cómo te sentías. Nunca te agradecí. Simplemente asumí que todo estaba bien porque siempre estaba bien. Sus palabras eran sinceras. Podía verlo en sus ojos. Pero todavía faltaba algo más profundo. ¿Sabes cuál fue el momento más doloroso de todo esto?, le pregunté. Ella negó con la cabeza. No fue cuando dijiste que querías salarios separados. Fue cuando dijiste que mis privilegios se habían acabado. Como si haber trabajado hasta destruir mi cuerpo fuera un privilegio. Como si sacrificar mis sueños para darte una vida cómoda fuera algún tipo de abuso de poder. Ignacio, yo no quise, pero lo dijiste. Y esas palabras revelaron algo más profundo. Revelaron que nunca valoraste realmente lo que yo hacía. Que lo veías como algo natural. Como algo que me correspondía hacer simplemente por ser hombre. Por ser tu esposo. Ella sollozó abiertamente ahora. Tenías razón en una cosa, continué. Yo sí tenía privilegios. El privilegio de ser necesario.
El privilegio de saber que mi trabajo mantenía a mi familia. Pero ese privilegio venía con un peso que tú nunca quisiste ver. Florencia se cubrió el rostro con las manos. ¿Qué puedo hacer para arreglarlo?, preguntó entre sollozos. Dime qué tengo que hacer y lo haré. Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana. El jardín se veía hermoso bajo el sol de la tarde. Esos árboles que había plantado. Ese césped que había cuidado. Todo era resultado de años de trabajo silencioso. No puedes arreglarlo, Florencia. No así de simple. Esto no se arregla con una disculpa o con volver a como estaban las cosas antes. Entonces, ¿qué quieres de mí? Me giré para mirarla. Quiero que entiendas de verdad. Quiero que valores de verdad. Y la única forma de que eso suceda es que sigas experimentando lo que has estado experimentando estas 2 semanas. ¿Quieres que sigamos con los salarios separados? Por ahora, sí. Pero Ignacio, no voy a poder. Ya debo la mitad del recibo de la luz. No he pagado el seguro del auto. Apenas tengo para comer hasta que me paguen. Y cuando me paguen, todo se irá en las deudas que ya tengo. Lo sé. Y esa es exactamente la lección que necesitas aprender. Ella me miró con desesperación. ¿Me vas a dejar caer completamente? No, respondí con firmeza. Nunca te dejaría caer completamente. Pero necesito que entiendas hasta dónde puedes caer antes de que valores lo que tenías. No entiendo. Me senté nuevamente, pero esta vez más cerca de ella. Voy a hacer algo. Voy a pagarte un préstamo. $500 para que puedas ponerte al día con tus cuentas más urgentes. Pero vas a firmarlo. Vas a firmar un documento donde te comprometes a pagarme de vuelta. $50 mensuales durante 10 meses. Florencia me miró con incredulidad. ¿Un préstamo? ¿A tu propia esposa? Sí, porque necesitas entender que el dinero no aparece mágicamente, que cada peso tiene que ser ganado, administrado y devuelto cuando se debe. Has vivido 42 años sin entender eso. Es hora de que lo aprendas. Ella asintió lentamente. Está bien. Lo firmaré. Haré lo que sea necesario. Me levanté y fui a mi escritorio. Saqué una hoja de papel y escribí los términos del préstamo. Fecha, monto, condiciones de pago. Todo claro y específico. Regresé a la sala y le extendí el papel junto con un bolígrafo. Léelo. Asegúrate de que entiendes lo que estás firmando. Ella tomó el papel con manos temblorosas y lo leyó detenidamente. Cuando terminó, firmó al final con letra temblorosa. Gracias, susurró. No me agradezcas todavía. Esto no soluciona nada a largo plazo. Solo te da un respiro. El verdadero trabajo apenas comienza. ¿Qué trabajo? El trabajo de reconstruir el respeto en este matrimonio. El trabajo de que aprendas a valorar lo que tienes. El trabajo de que entiendas que una relación no es solo amor. También es responsabilidad compartida, aprecio mutuo y reconocimiento del esfuerzo del otro. Florencia asintió, limpiándose las lágrimas. Yo quiero hacer ese trabajo, Ignacio. De verdad quiero hacerlo. Lo veremos, respondí. Las palabras son fáciles. Las acciones son lo que realmente cuenta. Me levanté y fui a mi habitación. Saqué $500 en efectivo de mi caja de ahorros personal y se los entregué. Úsalos sabiamente. Este es el único préstamo que vas a recibir de mí. Ella tomó el dinero como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Lo haré. Te prometo que lo haré. Esa tarde, Florencia salió a pagar sus cuentas más urgentes. El recibo de luz. Una parte del seguro del auto. Compró un poco de mercado básico. Cuando regresó, se veía un poco menos agobiada. Pero la tensión seguía allí, porque ahora tenía una nueva responsabilidad. Ahora me debía dinero. Y cada mes tendría que encontrar esos $50 para pagarme. Esa noche, durante la cena, me preguntó algo que no esperaba. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. Durante todos estos años, ¿alguna vez quisiste dejarlo todo? ¿Alguna vez quisiste simplemente irte y no cargar más con todo este peso? Hubo un silencio largo. Sí, respondí honestamente. Hubo momentos en que pensé en dejarlo todo. Momentos en que el cansancio era tan grande que no sabía si podría dar un paso más. Pero no lo hice. ¿Por qué no? Porque hice un compromiso. Porque me casé contigo para toda la vida. Y porque, a pesar de todo, siempre tuve la esperanza de que algún día me verías de verdad. De que algún día valorarías lo que hacía.
Ella cerró los ojos, como si cada palabra fuera un recordatorio doloroso de todo lo que había perdido por su orgullo. ¿Crees que todavía hay tiempo?, preguntó con voz apenas audible. ¿Crees que puedo recuperar tu respeto? La miré directamente a los ojos. Depende completamente de ti, Florencia. Depende de si realmente aprendes de esto o si solo estás esperando a que todo vuelva a la normalidad para olvidar esta lección. No voy a olvidarla, prometió. Nunca voy a olvidar estas 2 semanas. Eso espero, respondí, porque si lo olvidas, esta vez sí me iré. Los días siguientes al préstamo fueron distintos. Había algo diferente en el aire de la casa. No era reconciliación completa, pero tampoco era la tensión insoportable de las primeras semanas. Florencia había empezado a cambiar. Sutilmente al principio. Pequeñas cosas que yo notaba pero sobre las cuales no hacía comentarios. El lunes por la mañana, cuando bajé a desayunar, encontré la cocina limpia. No solo su parte, toda la cocina. Ella estaba preparando su café cuando me vio entrar. Buenos días, dijo con voz suave. Buenos días, respondí. Había algo en su postura. Ya no era esa mujer orgullosa y defensiva de hace 3 semanas. Había humildad en sus movimientos, cansancio en su rostro, pero también determinación. Me preparé mi desayuno como siempre. Ella se quedó allí, observándome en silencio. Cuando terminé de comer y lavé mi plato, me habló. Ignacio, ayer estuve haciendo un plan. Un presupuesto real. Con todos mis gastos anotados. Me detuve y la miré. Y me di cuenta de algo. Si reduzco algunos gastos innecesarios, si llevo mi almuerzo al trabajo en lugar de comprar afuera, si dejo de usar el auto para distancias cortas y camino más, puedo ahorrar unos $100 al mes. Asentí lentamente. Eso está bien. No es mucho, continuó, pero con eso puedo pagarte los $50 del préstamo y ahorrar algo para emergencias. ¿Cómo haces tú? Por primera vez en semanas, vi un destello de la mujer inteligente con la que me había casado. No la mujer mimada que había sido durante décadas, sino la mujer capaz que siempre había estado allí, escondida debajo de capas de comodidad. Es un buen plan, dije sinceramente. La disciplina financiera es fundamental. Ella asintió, tomando su café con ambas manos. Quiero pedirte permiso para algo. No necesitas mi permiso para nada, Florencia. Ya no funciona así entre nosotros. Lo sé, pero aún así quiero preguntarte. ¿Puedo ver cómo haces tú tu presupuesto? ¿Cómo organizas tus gastos? Necesito aprender. Esa petición me sorprendió. Durante 42 años, ella nunca había mostrado el más mínimo interés en cómo yo manejaba las finanzas de la casa. Esta tarde, cuando regrese del trabajo, te muestro, respondí. Gracias, dijo con genuina gratitud. Me fui a trabajar ese día con un sentimiento extraño. No era esperanza exactamente. Era más bien curiosidad. Curiosidad por ver si este cambio era real o temporal. En la ferretería, Gonzalo notó nuevamente mi estado de ánimo. Se ve más tranquilo, don Ignacio. Sea lo que sea que esté pasando en su vida, parece estar mejorando. Las cosas están evolucionando, respondí, pero todavía es muy pronto para saber hacia dónde. Cuando regresé a casa esa tarde, Florencia estaba esperándome en la sala. Tenía un cuaderno y un bolígrafo en las manos. Estoy lista para aprender, dijo. Nos sentamos en la mesa del comedor. Yo saqué mi cuaderno de cuentas. Ese mismo cuaderno que había guardado con llave 3 semanas atrás. Lo abrí frente a ella. Esto es lo que hago cada mes. Primero anoto todos los ingresos. Mi salario. Cualquier ingreso extra si lo hay. Luego anoto todos los gastos fijos. Hipoteca, servicios, seguros, mercado básico. Ella se inclinó para ver mejor, tomando notas en su propio cuaderno. Después de restar los gastos fijos de los ingresos, veo cuánto me queda. Esa cantidad la divido en categorías. Ahorros, emergencias, gastos variables, recreación. ¿Recreación?, preguntó sorprendida. ¿Tú apartas dinero para recreación? Muy poco, respondí. Unos $50 al mes. Para comprar un libro. Para tomar un café afuera. Para sentir que no todo es solo sobrevivir. Ella escribía rápidamente, absorbiendo cada detalle. Nunca supe que hacías todo esto. Pensé que simplemente pagabas las cuentas conforme llegaban. Si hiciera eso, nos habríamos hundido hace décadas. La única forma de mantener un hogar es planificando. Anticipando.
sacrificando hoy para tener mañana. Le mostré cómo anotaba cada gasto, cómo revisaba cada recibo, cómo comparaba precios, cómo buscaba ofertas. Ella escuchaba como una estudiante aplicada. Hacía preguntas inteligentes. Tomaba notas detalladas. Pasamos casi 2 horas en esa mesa. Cuando terminamos, Florencia cerró su cuaderno y me miró con ojos llenos de emoción. He sido una tonta durante 42 años, dijo con voz quebrada. Todo este trabajo, toda esta planificación, todo este esfuerzo. Y yo nunca pregunté, nunca me interesé. Simplemente asumí que todo estaba bien porque tú lo hacías invisible. No dije nada. Solo asentí. Voy a aplicar todo esto, continuó. Voy a ser disciplinada. Voy a aprender a administrarme. Y algún día, espero poder contribuir de verdad a esta casa. Eso espero también, respondí. Esa noche, cada uno preparó su cena como había sido la rutina durante 3 semanas. Pero algo era diferente. Ella ya no se veía resentida. Se veía enfocada, determinada. El miércoles de esa semana, llegó su día de pago. $950 depositados en su cuenta. Esa tarde, cuando llegué del trabajo, me entregó un sobre. ¿Qué es esto?, pregunté. Los primeros $50 del préstamo. Sé que acordamos pagos mensuales, pero quiero empezar ahora. Quiero mostrarte que hablo en serio. Tomé el sobre. Dentro había un billete de $50 perfectamente doblado. Gracias, dije simplemente. Ella sonrió. Una sonrisa pequeña pero genuina. La primera sonrisa real que veía en su rostro en semanas. Los días siguientes fueron reveladores. Vi cómo Florencia realmente implementaba los cambios que había prometido. Empezó a preparar su almuerzo para llevar al trabajo. Sándwiches simples, frutas, agua en lugar de comprar jugos caros. Dejó de usar el auto para ir a lugares cercanos. Caminaba más. Ahorraba gasolina. Compraba en el supermercado con una lista específica. Ya no compraba por impulso. Cada producto era analizado, comparado, justificado. La vi revisando recibos de luz, apagando luces innecesarias, desconectando aparatos que no usaba. Pequeños cambios. Pequeños sacrificios. Pero en conjunto, marcaban una diferencia significativa. El sábado por la mañana, la encontré en la cocina haciendo algo que nunca antes había hecho. Estaba preparando comida para congelar. Porciones individuales que podría usar durante la semana. ¿Dónde aprendiste eso?, pregunté. Vi un video en internet, respondió sin dejar de trabajar. Dicen que es una forma de ahorrar dinero y tiempo. Pensé en intentarlo. Me quedé observándola por un momento. Esta mujer que estaba midiendo arroz, cortando verduras, organizando recipientes con tanta concentración, era diferente a la mujer que había conocido durante 4 décadas. ¿Quieres ayuda?, me escuché preguntarme a mí mismo. Ella levantó la vista, sorprendida. ¿En serio? Sí quieres. Me encantaría. Trabajamos juntos durante 2 horas. Ella preparaba. Yo etiquetaba y organizaba. Por primera vez en semanas, había algo parecido a la armonía entre nosotros. No era como antes. Antes había comodidad basada en la ignorancia. Ahora había algo diferente. Algo basado en el respeto ganado a través del esfuerzo compartido. Cuando terminamos, teníamos suficiente comida preparada para 2 semanas. Ella se veía cansada pero satisfecha. Gracias por ayudarme, dijo. Gracias por intentarlo, respondí. Esa tarde, mientras descansábamos en la sala, ella me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. Ignacio, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo solo para ti? Algo que realmente quisieras hacer. Pensé por un momento. No lo recuerdo. Han sido muchos años. ¿Hay algo que quieras hacer? ¿Algo que hayas pospuesto por todo esto? Había algo. Había un viejo sueño que había enterrado hace décadas. Un pequeño taller de carpintería. Trabajar con madera. Crear cosas con mis manos. Algo más que solo reparar lo que se rompía en la casa. Solía querer tener un pequeño taller, dije finalmente. Para trabajar con madera. Hacer muebles. Cosas así. ¿Por qué nunca lo hiciste? Porque todo el dinero iba a mantener la casa. A pagar cuentas. A asegurar que tuviéramos lo necesario. No había espacio para sueños personales. Ella se quedó callada por un largo momento. Cuando salgamos de esta situación, dijo finalmente,
Cuando yo aprenda a ser realmente responsable con mi dinero y pueda contribuir de verdad a esta casa, deberías hacerlo. Deberías construir ese taller. Tal vez, respondí sin comprometerme. Pero algo dentro de mí se movió. Una pequeña chispa de esperanza que había estado apagada durante demasiado tiempo. El domingo llegó nuevamente. Esta vez Carmen llamó para preguntar si podía venir. Florencia me miró antes de responder. ¿Qué opinas?, preguntó. Era la primera vez que me consultaba sobre algo así. Es tu madre. Si quieres que venga, que venga. Ella asintió y le dijo a Carmen que viniera. Pero esta vez, Florencia preparó el almuerzo. No un banquete. Algo sencillo pero bien hecho. Con el dinero que había ahorrado y administrado cuidadosamente. Cuando Carmen llegó y vio la mesa, vio a su hija, vio cómo habían cambiado las cosas, no dijo nada. Solo asintió con aprobación. Y ese domingo fue diferente. Fue el primer paso hacia algo nuevo. Carmen observó la mesa con detenimiento. No era el banquete de antes, pero había esfuerzo allí. Había intención. Había cambio. Se sentó en su lugar habitual y miró a su hija con una expresión que mezclaba curiosidad y algo parecido al orgullo. Se ve bien, Florencia, dijo finalmente. Gracias, mamá. Es lo que pude hacer con mi presupuesto. ¿Tu presupuesto? Sí. Ahora tengo un presupuesto real. Anoto cada gasto. Planifico cada compra. Como Ignacio siempre lo ha hecho. Carmen me miró y asintió levemente. Era el primer gesto de respeto genuino que recibía de ella en todos estos años. Comimos en un silencio más cómodo que las veces anteriores. No había tensión. No había reproches pendientes en el aire. Solo 3 personas compartiendo una comida sencilla. Después del almuerzo, mientras Florencia preparaba café, Carmen se acercó a mí en la sala. Ignacio, necesito decirte algo. La escucho. Me equivoqué contigo. Durante todos estos años, pensé que eras ordinario. Un hombre común. Nada especial. Pero ahora veo que eres exactamente lo que mi hija necesitaba. Un hombre de verdad. Un hombre con carácter. Sus palabras me sorprendieron. Carmen nunca había sido de expresar sus sentimientos abiertamente. Solo hice lo que creí correcto, respondí. No, hiciste más que eso. Le diste a mi hija la lección más importante de su vida. Y lo hiciste sin crueldad. Sin venganza. Solo con dignidad. Florencia regresó con el café antes de que yo pudiera responder. Los 3 nos sentamos en la sala. Y por primera vez en décadas, tuvimos una conversación real. Sin máscaras. Sin pretensiones. Carmen se fue al final de la tarde con una despedida diferente. Abrazó a su hija largamente. Y luego, para mi sorpresa, me extendió la mano. Cuida a mi hija, Ignacio. Pero también cuídate a ti mismo. Te lo has ganado. Lo haré, respondí estrechando su mano. Cuando se fue, Florencia y yo nos quedamos en la sala. El silencio ya no era incómodo. Era reflexivo. Ella fue la primera en hablar. Las cosas están cambiando, ¿verdad? Sí, están cambiando. ¿Crees que algún día podremos volver a ser un equipo de verdad? No como antes. Algo mejor. La miré directamente. Depende de si estos cambios son permanentes o temporales. Depende de si realmente aprendiste o solo estás esperando a que todo pase. He aprendido, Ignacio. Te lo prometo. He aprendido lo que significa cargar con responsabilidades reales. He aprendido el valor del dinero. He aprendido a apreciar lo que tú has hecho durante todos estos años. El tiempo lo dirá, respondí sin comprometerme completamente. Pero por dentro, algo estaba cambiando también en mí. La rabia se había transformado en algo diferente. No era perdón todavía. Era más bien entendimiento. Comprensión de que ambos habíamos estado atrapados en patrones que ninguno cuestionaba. Esa noche, antes de dormir, Florencia me preguntó algo inesperado. ¿Puedo dormir más cerca de ti? No para, ya sabes. Solo para sentir que no estamos tan separados. Asentí en silencio. Ella se acercó lentamente, dejando apenas unos centímetros entre nosotros. No nos tocamos. Pero la distancia ya no era un abismo. La 4ª semana de nuestros salarios separados llegó con más cambios visibles. Florencia había perdido peso. No de forma poco saludable. Simplemente había dejado de comer por ansiedad o aburrimiento. Ahora cada comida tenía un propósito. Cada bocado era consciente.
Su ropa, aunque la misma de siempre, se veía diferente en ella. Había menos vanidad y más practicidad en cómo se vestía. Una tarde llegó a casa con una noticia. Hablé con la directora de la escuela. Le pregunté si había posibilidad de dar algunas horas extras, clases de apoyo después del horario normal. Y dijo que sí, 3 horas extra a la semana. No es mucho, pero son $200 más al mes. Me senté en el sofá, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Estás segura? Eso significa trabajar más. Llegar más tarde a casa. Lo sé, pero quiero hacerlo. Quiero contribuir más. Quiero que cuando eventualmente volvamos a unir nuestras finanzas, si es que volvemos, yo pueda aportar de verdad. No solo palabras. Hechos. Por primera vez en semanas, sentí algo parecido al orgullo por mi esposa. Si eso es lo que quieres, tienes mi apoyo. Ella sonrió con esa sonrisa cansada pero genuina que se estaba volviendo más frecuente. El viernes de esa semana, al llegar a casa, encontré algo inesperado. Florencia había limpiado mi parte de la casa también. No como un gesto de sumisión, sino como un gesto de aprecio. No tenías que hacer eso, dije. Lo sé, pero quería hacerlo. Quería mostrarte que estoy empezando a entender lo que significa cuidar de un hogar. De verdad cuidarlo. Esa noche cenamos juntos por primera vez desde que todo había comenzado. Cada uno con su propia comida, comprada con su propio dinero. Pero juntos. Compartiendo el espacio. Compartiendo las historias del día. Florencia me contó sobre sus estudiantes. Sobre las clases extras que empezaría la próxima semana. Sobre sus planes para ahorrar más dinero. Yo le conté sobre la ferretería. Sobre Gonzalo y sus preguntas sobre la vida. Sobre los clientes regulares que siempre tenían historias interesantes. Era simple, era ordinario, pero era real. Y después de semanas de tensión y distancia, lo real se sentía como un regalo. Esa noche, antes de dormir, Florencia puso su mano sobre la mía. Un toque suave, tentativo. Gracias, susurró en la oscuridad. ¿Por qué? Por no rendirte conmigo. Por darme esta oportunidad de aprender. Por ser el hombre que siempre ha sido, incluso cuando yo no lo veía. No respondí con palabras. Solo apreté su mano suavemente. Y esa noche, por primera vez en un mes, dormimos cerca. No como antes. Mejor que antes. Porque ahora había entendimiento donde antes solo había costumbre. El camino todavía era largo. La confianza no se reconstruye en un mes. El respeto perdido durante décadas no se recupera con unas semanas de cambio. Pero era un comienzo. Y después de 42 años de ser invisible, un comienzo era más de lo que había tenido en mucho tiempo. Las semanas siguientes trajeron consigo una rutina diferente. Una rutina construida sobre respeto ganado y lecciones aprendidas a través del esfuerzo. Florencia comenzó sus clases extras. Regresaba a casa más tarde, más cansada, pero con algo nuevo en sus ojos. Satisfacción. El tipo de satisfacción que solo viene cuando uno realmente se gana lo que tiene. Una tarde de martes, llegó a casa con el rostro iluminado. Ignacio, mira esto. Me mostró su cuaderno de cuentas. Había ahorrado $300 en 2 meses. $300 después de pagar todas sus cuentas, después de pagarme los $100 del préstamo, después de cubrir todas sus necesidades básicas. Esto es lo primero que ahorro en mi vida, dijo con orgullo genuino. La primera vez que tengo dinero guardado que realmente gané con mi esfuerzo y mi disciplina. Es un buen logro, respondí sinceramente. Quiero seguir así. Quiero llegar a tener $1000 ahorrados. 2000. Quiero tener mi propio colchón de seguridad. Asentí con aprobación. Esta era la Florencia que yo había esperado conocer durante 4 décadas. La mujer capaz que siempre había estado allí, oculta bajo capas de comodidad y dependencia. El sábado de esa semana me sorprendió con algo inesperado. Tengo una propuesta, dijo durante el desayuno. Te escucho. He estado pensando mucho sobre el futuro. Sobre nosotros. Y creo que ya es tiempo de que hablemos sobre cómo queremos continuar. Me senté más erguido, prestando completa atención. Quiero que sigamos con cuentas separadas, dijo, pero de forma diferente. Quiero que creemos una cuenta conjunta para los gastos de la casa. Ambos aportamos proporcionalmente según lo que ganamos. Y cada uno mantiene su cuenta personal para sus gastos individuales. Era una propuesta inteligente, madura, responsable. Continúa,
Dije, tú ganas aproximadamente $3,000. Yo ahora con las clases extras gano 1,400. Entre los dos son 4,400. Los gastos de la casa son aproximadamente 2,500 al mes. Ella había hecho su tarea. Conocía los números exactos. Los había estudiado. Los había entendido. Proporcionalidad significaría que tú aportas el 68% y yo el 32%. Eso sería 1,700 de tu parte y 800 de la mía para la cuenta conjunta. Hizo una pausa. Eso te dejaría 1,300 para ti, para tus ahorros, para tus proyectos personales, para ese taller que quieres construir algún día. Y me dejaría 600 a mí, para mis cosas, para seguir ahorrando, para emergencias. La miré en silencio por un momento largo. Esta propuesta mostraba algo fundamental. Mostraba que ella finalmente entendía el concepto de equidad real. No igualdad ciega, sino equidad basada en capacidades y responsabilidades. Es una buena propuesta, dije finalmente. Pero tengo una condición. ¿Cuál? Quiero que sigas pagándome los $50 mensuales del préstamo hasta terminarlo. No porque necesite el dinero, sino porque necesitas completar ese compromiso. Necesitas demostrarle a ti misma que puedes cumplir con una deuda hasta el final. Ella asintió sin dudar. Por supuesto. Ya llevamos 150 pagados. Faltan 350. 7 meses más. Y los voy a pagar todos. Entonces acepto tu propuesta. Pero con un periodo de prueba de 3 meses. Si funciona, continuamos. Si no, reevaluamos. Me parece justo, dijo extendiendo su mano. Estrechamos manos como dos socios que sellan un acuerdo de negocios. Pero éramos más que eso. Éramos dos personas reconstruyendo un matrimonio desde sus cimientos. Esa tarde fuimos juntos al banco. Abrimos la cuenta conjunta. Hicimos los depósitos iniciales. Todo oficial. Todo claro. Cuando salimos del banco, Florencia tomó mi brazo. Un gesto simple que no hacía en meses. Gracias por darme esta oportunidad, dijo. Tú te la ganaste, respondí. Cada centavo de esta nueva oportunidad te la ganaste con tu esfuerzo. Las semanas que siguieron fueron las mejores que habíamos tenido en años. Tal vez las mejores de todo nuestro matrimonio. Porque ahora no estábamos juntos por costumbre. Estábamos juntos por elección. Por respeto mutuo. Por aprecio genuino. Florencia seguía con sus clases extras. Yo seguía con mi trabajo en la ferretería. Pero ahora cuando llegábamos a casa, compartíamos las cargas. Ella cocinaba algunos días. Yo otros. Limpiábamos juntos. Planificábamos juntos. Los domingos con Carmen se volvieron más frecuentes. Y más agradables. Ya no eran exhibiciones de abundancia. Eran reuniones familiares genuinas donde cada quien aportaba algo. Un domingo, Carmen trajo el postre. Florencia había preparado el plato principal con dinero de la cuenta conjunta. Yo había comprado el vino con mi dinero personal. Era colaboración real. Después del almuerzo, Carmen me habló en privado nuevamente. Mi hija es ahora una mujer diferente, dijo. Una mujer mejor. Y eso es gracias a ti. Es gracias a ella misma, respondí. Yo solo le mostré la realidad. Ella decidió enfrentarla y crecer. Eres un buen hombre, Ignacio. Mejor de lo que yo jamás reconocí. Pasado quedó, Carmen. Lo importante es el presente y el futuro. Ella asintió y regresó a la sala donde Florencia estaba recogiendo los platos. Esa noche, acostados en la cama, Florencia me abrazó. Un abrazo completo. No tentativo. No dudoso. Firme y cálido. Te amo, susurró. De una forma que nunca antes había amado. Porque ahora sé realmente lo que vales. Yo también te amo, respondí. Y me alegra que finalmente podamos construir algo real. ¿Sabes qué es lo más triste?, preguntó. ¿Qué? Que tuvimos que llegar hasta aquí para encontrarnos de verdad. Que perdimos tantos años en una relación superficial cuando podríamos haber tenido esto desde el principio. No podemos cambiar el pasado, dije. Solo podemos construir un mejor futuro. Entonces construyámoslo juntos. De verdad juntos. Y esa noche, después de meses de distancia, volvimos a ser uno. Pero de una forma completamente nueva. Con respeto. Con aprecio. Con amor real basado en comprensión profunda. El mes siguiente,
Florencia me entregó otro sobre con $50. Ya llevaba 250 pagados. Quedaban 250 más. 5 meses. Pero algo me decía que cuando terminara de pagar ese préstamo, no sería el final de algo. Sería el comienzo de todo lo demás. 6 meses después de aquella tarde de jueves cuando Florencia declaró que quería salarios separados, nuestra vida había cambiado completamente. No era el mismo matrimonio. Era algo mejor. Algo construido sobre bases sólidas de respeto mutuo y responsabilidad compartida. Una tarde de sábado, Florencia llegó a casa con una sonrisa que iluminaba su rostro. Ignacio, ven. Tengo algo para ti. La seguí hasta la sala. Sobre la mesa había un sobre grande. Ábrelo, dijo con emoción apenas contenida. Dentro había $500 en efectivo. El préstamo completo. Había adelantado los últimos 5 pagos. Ya terminé de pagarte, dijo. Cada centavo que te debía. Y sabes qué es lo mejor. Que aún me quedan ahorros después de esto. Porque aprendí a administrarme de verdad. La miré con genuino orgullo. Sabía que lo lograrías. Pero eso no es todo, continuó. Durante estos meses, también he estado ahorrando para otra cosa. Salió de la sala y regresó con una carpeta. Adentro había papeles, fotografías, planos. ¿Recuerdas tu sueño del taller de carpintería? Asentí en silencio, sin entender todavía hacia dónde iba esto. He estado investigando, mirando opciones. Y encontré un espacio pequeño que podemos adaptar. Es un galpón al final del jardín que nunca usamos. Podemos convertirlo en tu taller. Me mostró los planos que había dibujado. Las herramientas básicas que necesitaría. El presupuesto aproximado. Con lo que tengo ahorrado puedo cubrir la mitad. Y si quieres, podemos tomar de la cuenta conjunta para el resto. Como una inversión familiar. Porque esto no es solo tu sueño. Es nuestro proyecto. Las palabras se me atascaron en la garganta. Durante 42 años había sacrificado cada sueño personal por mantener el hogar. Y ahora, mi esposa me estaba ofreciendo la oportunidad de recuperar algo que creía perdido para siempre. No sé qué decir, murmuré finalmente. Di que sí. Di que vas a construir ese taller. Que vas a hacer esos muebles hermosos que siempre quisiste hacer. Que vas a tener algo que sea solo tuyo. Una lágrima rodó por mi mejilla. Una sola lágrima por todos esos años de silencio. Por todas esas décadas de ser invisible. Por todo el esfuerzo que finalmente estaba siendo reconocido. Sí, dije, voy a hacerlo. Florencia me abrazó con fuerza. Y en ese abrazo había todo lo que las palabras no podían expresar. Gratitud, amor, respeto, admiración. Los siguientes meses trabajamos juntos en el taller. Ella me ayudaba después de sus clases. Yo trabajaba los fines de semana. Poco a poco, el viejo galpón se transformó en un espacio hermoso, con herramientas ordenadas, con madera apilada, con todo lo necesario para crear. Carmen vino a ver el proyecto cuando estaba casi terminado. Miren esto, dijo con admiración genuina. Un hombre de 69 años comenzando un nuevo capítulo de su vida. Eso es inspirador, Ignacio. Nunca es tarde para recuperar los sueños, respondí. El día que terminé mi primer mueble, una mesa de comedor de madera maciza, Florencia lloró de emoción. Es hermosa, dijo acariciando la madera pulida. Tan hermosa como el hombre que la hizo. Decidimos quedarnos con esa mesa. Reemplazar la vieja mesa del comedor con esta nueva. Con esta que representaba todo lo que habíamos aprendido. Todo lo que habíamos reconstruido. El primer domingo que comimos en esa mesa, Carmen, Florencia y yo, hubo un momento de silencio. Un silencio lleno de significado. Esta mesa es especial, dijo Carmen, porque fue construida con amor, con respeto, con las lecciones de toda una vida. Levantó su copa de vino. Brindo por Ignacio, por su paciencia, por su dignidad, por habernos enseñado a todos el verdadero valor del esfuerzo y el sacrificio. Florencia levantó su copa también. Y yo brindo por las segundas oportunidades, por los esposos que no se rinden, por los matrimonios que pueden renacer de sus cenizas. Brindamos los tres. Y en ese brindis había algo sagrado, algo que trasciende las palabras. Esa noche, cuando Carmen se fue y nos quedamos solos, Florencia y yo nos sentamos en la terraza. El sol se ponía lentamente, pintando el cielo de tonos naranjas y rojos.
¿Sabes qué es lo más valioso que aprendí de todo esto?, preguntó ella. Dime, que el amor verdadero no es solo sentimiento. Es acción. Es responsabilidad. Es levantarse cada día y elegir ser digno de la persona que está a tu lado. Tomó mi mano entre las suyas. Y aprendí que tú me elegiste cada día durante 42 años. Incluso cuando yo no te veía. Incluso cuando yo no te valoraba. Tú seguiste siendo el hombre que eras. Y eso es algo que nunca volveré a dar por sentado. La miré a los ojos. Esos mismos ojos que había visto tantas veces a lo largo de las décadas. Pero ahora los veía diferentes. Ahora había profundidad, comprensión, madurez. Construimos algo bueno aquí, dije. Algo real. Sí. Y vamos a protegerlo. Porque ahora sabemos lo que cuesta. Sabemos el valor de lo que tenemos. El sol terminó de ponerse. Las estrellas comenzaron a aparecer una por una en el cielo oscuro. Y yo supe, en ese momento, que todo había valido la pena. Cada día de trabajo duro. Cada sacrificio silencioso. Cada momento de invisibilidad. Porque al final, no se trataba de venganza. No se trataba de tener razón. Se trataba de dignidad. De respeto propio. De no permitir que la edad o los años de servicio borraran el valor de una vida entera de esfuerzo. Me llamo Ignacio Quirós. Tengo 69 años. Y finalmente, después de tantos años, soy visible. Soy valorado. Soy respetado. No porque lo exigí, sino porque dejé de aceptar ser invisible. Y esa, mi querido amigo que escuchas esta historia, es la lección más importante que un hombre puede aprender. Que tu valor no depende del reconocimiento de otros. Depende de que tú mismo lo reconozcas primero. Cuando te valoras a ti mismo, cuando estableces límites claros, cuando dejas de cargar con pesos que no te corresponden, el mundo no tiene más opción que verte. Y cuando finalmente te ven, o te respetan, o se van. Y en ambos casos, tú ganas. Porque una vida con dignidad, incluso en soledad, siempre será mejor que una vida de invisibilidad acompañada. Florencia eligió quedarse. Eligió crecer. Eligió ver. Pero yo estaba preparado para cualquier resultado. Porque finalmente había aprendido la lección más importante de todas. Mi valor no dependía de ella. Dependía de mí. Y eso nunca nadie me lo podrá quitar.